Hola amigos, bienvenidos un día más al canal Secretos de Luz. Vamos a continuar con el futuro inmediato, los próximos meses, para el signo de Géminis. Géminis, te mando energía, bendiciones, luz, buena vibra. Vamos a ver tu futuro inmediato para los próximos meses. Voy a ir al grano, voy a ser sincera y voy a contarte todo lo que el tarot tiene que decirte. Pero también voy a ser breve. Bien, Géminis, envíame esa energía buena que tú tienes, esa buena vibra, mientras barajo las cartas, para que tu lectura sea lo más precisa posible. Te recuerdo que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para que te lleguen todos los secretos que el tarot tiene para ti. Vamos a ver qué te aguardan las conjunciones planetarias en estos meses, qué influencias vas a tener y qué va a determinar tu destino. Bueno, creo que media tirada ha salido ya. Bien, Géminis, vas a tener por delante una época con dos áreas en las que vas a tener un poquito de conflictos, ¿vale? Esas áreas van a ser la familia y el trabajo. Sin embargo, cuentas con protección, ya que Júpiter va a estar contigo, va a estar en tu ascendente. No se trata de una novedad, hace tiempo que ya está en este área, pero no tienes que olvidar de que tienes ayuda frente a las dificultades. Géminis, vas a estar súper alegre, súper optimista, vas a tener que tomar con gran paciencia los límites que te va a imponer Saturno en Escorpio, en tu casa del trabajo, lo que te va a plantear exigencias y esfuerzos extras. Tendrás que soportar presiones diversas, pero vas a salir fortalecido. Esto te viene de perlas. También va a haber complicaciones en pareja, porque Plutón en Capricornio promueve la necesidad de profundizar los conflictos, ¿vale? Para tocar fondo y así renovar el vínculo. Todo pasa por algo, incluso las cosas malas. Géminis, sigue tu buena energía personal, en alza, en mucha fuerza, ¿vale? Gracias a la presencia de Júpiter en tu signo. Te va a sobrar alegría, confianza, optimismo y mayor profundidad al valorar los asuntos de la vida. Tendrás un poquito de problemillas en el ámbito económico porque Saturno en tu casa del trabajo te va a mostrar pesares y molestias en el trabajo, pero es tiempo de cuidar lo que tienes. Respecto al amor, Plutón va a estar en tu casa del sexo, te va a aportar un fuerte deseo para convivir con tu pareja y así para poder establecer relaciones intensas, aunque pueden ser dolorosas. Durante este mes de marzo, Géminis, tienes la oportunidad de mostrar tu lado más sensible y familiar, algo que a veces es difícil para él o para ella. En la segunda parte del mes de marzo, los amigos van a jugar un gran papel en tu vida, van a ser los grandes protagonistas. Junto a ellos vas a vivir alguna historia de amor y es muy probable que un viejo amigo se convierta en tu media naranja. Así que, ojito, ¿vale? Abril va a ser un mes en el que el eje de tus afectos van a girar en torno a tus seres más cercanos, tus seres queridos. Cuentas además con gran presencia planetaria en tu casa de los amigos, la 11, que también abarca temas espirituales, creatividad e intereses en general. Vas a tener al Sol, a Marte, a Venus, a Mercurio y a Urano que se encuentran allí. Esta conjunción es súper importante porque te va a regalar energía de sobra para crear en grupo. Géminis es un signo de aire y por lo tanto es un signo más bien intelectual, es racional, libre, abierto en sus relaciones de pareja. No suele ser nada celoso ni posesivo, ¿vale? El Géminis ama sin complejos, sin inhibiciones y necesita amistad por parte de su pareja, muy, muy, muy importante. Pero este mes de marzo no va a ser así, vas a estar todo lo contrario por las influencias planetarias que vas a tener. Vas a estar controlador, posesivo, intenso, celoso, pero esto es debido al dominio de Plutón en Capricornio en tu casa 8, que es el área de la intimidad, el área del inconsciente. Sagitario va a estar en casa 7, pero esto es bueno, pero no va a lograr compensar al intenso Plutón, es mucho más fuerte. Tu vida afectiva en general y de pareja en particular, así como las nuevas relaciones que establezcas, tendrán el sello del conflicto, ¿vale? El amor, la pérdida, la lucha a todo o nada y puede ser peligroso, ¿vale? Así que Géminis, cuidado. Plutón en Capricornio en tu casa 8, la del sexo y la intimidad, te ofrece intensidad y el deseo de acercarte al otro de forma muy profunda. Puedes tener
relaciones buenas y positivas, pero también corres el peligro de establecer vínculos complejos, difíciles de asumir o incluso engaños. Otra de las áreas complicadas para Géminis en estos meses será la del trabajo. Saturno en Escorpio, ubicado en tu casa 6, así lo va a anunciar con exigencias, con responsabilidades, con exceso de tareas, dificultades, demoras, obstáculos. Todo ello va a formar parte de tu vida laboral en estos tiempos. Así que, Géminis, tienes que ser fuerte, comportarte de modo muy responsable y serio. Si lo logras, tus actividades profesionales y laborales se van a ver fortalecidas. A pesar de todo esto, no es tan malo porque varios astros te beneficiarán en tu profesión. A pesar de la ayuda de Júpiter, que está en tu signo, vas a padecer 1000 dificultades. Saturno, el planeta de las exigencias, que nos representa obstáculos para reforzar la seriedad y la fortaleza estructural de todo lo que hacemos, se encuentra en Escorpio. Así que tendrás que sufrir restricciones a la vez que sentirás o te sentirás muy exigido o con alguien de poder que esté encima tuyo. Vamos a ver qué nos dice el tarot, Géminis. Bien, todo esto pasa por algo. ¿Por qué? Estás a las puertas de un gran cambio, de algo que tú estabas buscando durante algún tiempo, algo importante para ti. Puede ser de trabajo o puede ser algo emocional. Esta carta ya nos está diciendo que puede ser algo bonito, algo hermoso, pero en esta carta nos muestra advertencias, ¿vale? Nos muestra proyectos, energía, felicidad, emociones, de situaciones que tú vas a vivir agradables. Es una energía muy positiva. Es algo en lo que llevas trabajando un tiempo. Podría ser en algún tipo de relación, incluso en alguna persona, un nuevo trabajo, empezar o seguir estudiando. Básicamente en hacer que algo funcione. Parece que hay una buena resolución de lo que estás buscando. Nos aparece la carta de la justicia universal, algo que se soluciona, un inicio en camino, algo que llega de forma muy firme y comienza a manifestarse. Es algo que tú estabas esperando hace tiempo, parece ser que las cosas llegan en el momento exacto para ti, Géminis. Se han demorado un poquito, ¿vale? Pero así son las energías. Llegan, pero llegan a veces con retraso. Bien, algo bueno por justicia divina te viene. Es una respuesta, pero con advertencias, lo que te comentaba antes. Mira, estás como... Vamos a dejar la carta de las advertencias con la siguiente. Mira, estás dejando ir situaciones o personas negativas, ¿vale? Es una decisión que tú has tomado recientemente o la tienes que tomar inminentemente. Aparecen fantasmas en tu mente, ¿vale? Que es muy poderosa. Los Géminis sois súper inteligentes. Vosotros sabéis que la mejor forma de sobrevivir es dejar ir, soltar, ¿vale? Para que lleguen nuevas oportunidades. Veo que has tenido que romper muchos esquemas, Géminis. Has entendido la vida de otra forma. Has roto con ciertos hábitos, situaciones, personas que te creaban miedo e inseguridades, ¿vale? Te has dado cuenta de que nada es seguro. Y te has dado cuenta también de que tus estructuras mentales ya no existen, se han quebrado. Has tenido que renovar. Aparece la carta de las comunicaciones, los mensajes, las noticias relacionadas con tu situación en el pasado y la carta, tachán, 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 de los sentimientos, ¿vale? Puede ser que alguien quiera ponerse en contacto con vosotros, pero no lo va a hacer directamente, sino a través de alguien. Me atrevería a decirte, Géminis, que alguien del pasado desea establecer contacto contigo nuevamente. Sí, esta persona, mira, su energía parece que de alguna forma sigue conectada a ti, ¿vale? Aunque forme parte del pasado, sigue estando de alguna forma en tu presente. No viene buena vibra, Géminis. Tú has tenido que envalentonarte para echar a esta persona de tu vida, para apartarla. Ahora es muy importante pensar en la carta de la justicia que nos ha salido anteriormente. Es muy importante para ti reconocerte y valorarte y sobre todo quererte. Y ser tú la que imparta justicia o el que imparta justicia en tu vida. Es decir, decidir si esa energía tú quieres que vuelva a entrar en tu vida. Pero tú, Géminis, parece que tienes la mente en otra parte.
porque tú tienes proyectos laborales o de estudio que te están haciendo empoderar tus sentimientos y proyectarlos en algo más positivo para ti. Tú quieres y estás poniendo toda tu atención en un nuevo puesto de trabajo o en estudiar algo que el día de mañana te va a ayudar o te pueda ayudar a sentirte profesional y personalmente realizado o realizada. Mira, el tarot te aconseja que tus demonios no entorpezcan tu camino. Si tienes un sueño, un proyecto de vida, ahora es el momento de canalizar toda esa energía en ello. Los astros, como te comentaba antes, te acompañan. A pesar de alguna dificultad que se pueda presentar, tienes motivación de sobra para conseguirlo, ¿vale? Y se presentan muchas oportunidades para llegar a tu meta. Cuentas con ayuda, ya sea familiar o de tu grupo de amistades. Te vas a apoyar mucho en ellos, va a ser muy importante. Es lo que te decía antes con los planetas. Vas a tener mucha ayuda en lo que tú te vayas a embarcar, ¿vale? Ayuda, apoyo económico o simplemente moral. Esto a ti te va a dar un empujoncito, ¿vale? Cuando veas que las cosas se tuercen. Porque te comentaba antes que había advertencias relacionadas con este camino tan positivo. Las advertencias son, el tarot es que es alucinante, que no te desvíes de tu sendero, ¿vale? Porque van a aparecer mil y una distracciones, gente del pasado que te va a poner la cabeza otra vez como un bombo, pero tú tienes que centrar tu atención, ¿vale? Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Las advertencias son que no te desvíes, ¿vale? Porque esto puede retrasar los buenos augurios que tú vas a tener, Géminis. Toma conciencia de esto, ¿vale? Y no te desvíes por nada ni por nadie, porque lo que te llega es algo maravilloso. Empodera tu alma, tu destino, y el universo se va a encargar del resto. Este ha sido el mensaje secreto del tarot para ti, amigo Géminis. Es muy bonito. Si te ha gustado y deseas que siga contándote más, suscríbete a mi canal, dame un like y déjame un comentario para saber que esta lectura ha resonado contigo. Espero de todo corazón que seas feliz, que no te distraigas, que te desprendas de todo lo malo y sobre todo del pasado, que si es pasado ya no es presente ni es futuro, es pasado, déjalo ahí, cierra la puerta, y que recibas lo nuevo con la mayor de tu felicidad. Géminis, que consigas todo lo que te propongas. Hasta la próxima, amigos.